vamos a resolver un problema de cooling towers. Vamos a calcular la altura Z del lecho de la torre que se necesita para enfriar agua caliente que sale de un proceso, y también vamos a calcular la cantidad de agua de make-up que debe reponerse al sistema para evitar que se seque. Nos dice el problema que aparece en la presentación de Blackboard, nos dice el problema que una planta requiere 15 kilogramos por segundo de agua fría, y que obviamente no está aquí el proceso, pero el agua caliente, ¿verdad? Sería 15 kilogramos por segundo, viene de una torre de destilación. ¿Cómo que viene de una torre de destilación? Sí, porque en la torre de destilación aquí hay un condensador que obviamente necesita agua fría para poder condensar el destilado, ¿saben? Así que si yo entro agua fría al condensador, pues va a salir agua caliente, que es precisamente esta corriente de agua caliente que entra a la torre de enfriamiento y sale fría para ser utilizada nuevamente en el condensador. Y así entonces hacer un recirculado del agua. Obviamente, como parte del agua que se está enfriando se evapora y se va con el aire, pues yo necesito reponer agua, que es el make-up, ¿verdad? El agua de reposición. Así que tengo que hallar la altura Z del lecho y el agua de reposición, que eso lo vamos a ver. El proceso entonces nos dice que son 15 kilogramos por segundo de agua que están entrando. Nos dice que el agua sale del condensador, o sea, sale del condensador caliente, entra a la torre a 318 Kelvin. Se planea enfriar el agua para reusarla nuevamente y se va a enfriar poniéndola en contacto con aire en una torre de enfriamiento que funciona en contracorriente y adiabática. Eso es bien importante, ¿verdad? Que es un proceso adiabático, porque ahorita vamos a ver que vamos a usar la temperatura de wet ball, porque básicamente es la misma temperatura de saturación adiabática para sistemas aire-agua como el que vamos a usar tanto en los problemas que vamos a explicar, los que usted va a hacer y los problemas del examen. Nos dicen que el dry bulb temperature, ojo, nos están dando el dry bulb temperature, el aire que entra, que es 303. Y el wet bulb, que es 297. Así que aquí hay que tener mucho cuidado porque no hay que confundirse, ¿verdad? Al momento de seleccionar la temperatura para hallar el G prime, que es la humedad de esa corriente de aire que entra. Y eso lo vamos a explicar varias veces porque si usted comete ese error, entonces todo el diseño va a estar mal. Nos dicen que el wet bulb temperature es 297 Kelvin. Y nos dicen que el wet bulb approach, recordamos que el approach es básicamente la diferencia entre el wet bulb temperature, que en este caso es 297, y la temperatura a la que realmente sale el agua, el T de salida, que si esto es el punto 2 y este es el punto 1, pues va a ser TL1. ¿Está bien? Si nos dicen que ese approach es 5 Kelvin, pues si yo le sumo a 297, le sumo 5 Kelvin, eso me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a dar? 302. 98, 99, 300, 301 y 302. Así que el agua sale a 302 y por eso el approach es 5 Kelvin. Porque la temperatura más baja a la que él puede salir es la temperatura de wet bulb del aire, que en este caso es 297. ¿Está bien? Así que prácticamente 5 Kelvin significa que nos están diciendo, como conocemos el wet bulb, que es 297, le sumamos 5, nos están diciendo que el agua solo se pudo enfriar hasta 300 Kelvin y por eso el approach es 5 grados Kelvin, los 5 Kelvin. ¿Está bien? Así que ya ahí tenemos la temperatura TL1, TL2. Tenemos la temperatura TL1, tenemos la temperatura TL2 del agua. ¿Qué más? Nos dicen que el VS
La cantidad de aire que debe entrar a la torre, que lo vamos a hallar gráficamente, es 1.5 veces el Vs mínimo, algo parecido a lo que hacíamos en los absorbedores. Y nos dan el coeficiente de transferencia de masa global, que es 0.9 kilogramos metro cúbico por segundo. Así que como ya nos dan el global, no tengo que tirar pendiente, sino únicamente irme verticalmente cuando quiera hallarlo H asterisco, que era bien parecido a cuando usted hallaba Y asterisco cuando hizo torres de destilación empacada. También nos dan el gas mass velocity, que es prácticamente un flux. ¿Está bien? En este caso es 2 kilogramos por metro por segundo. Está bien, nos están dando el G del gas. O sea, el GS del gas. Nos dicen que calculemos la dimensión Z y el make-up del agua requerida, ¿verdad? Debido a la evaporación de agua. Entonces vamos a meterle mano al problema. El primer paso es calcular Y' de esa corriente de entrada, de esta corriente de aire, el Y'. Y nosotros vimos la fórmula, ¿verdad? El Y' es prácticamente la presión parcial del vapor de agua en el aire, dividido por la presión total que está a la intemperie, así que va a ser una atmósfera o 101.325 kilopascales. Y entonces, ¿cómo sacamos la presión de vapor del agua? Pues nosotros sabemos la temperatura de esa corriente. ¿Cuál es la temperatura de esa corriente? Pues tenemos que seleccionar wet bulb temperature, no el dry bulb. Si usted selecciona el dry bulb temperature, va a estar mal el cálculo. Es la temperatura de saturación adiabática, que es prácticamente la temperatura, porque estamos, ¿verdad? Adiabatic cooling. La temperatura de saturación adiabática es prácticamente la misma del wet bulb temperature para sistemas aire-agua, que es lo que estamos trabajando en la clase de Cooling Towers en este curso. Así que usted va a ir a las tablas de vapor en el libro de termodinámica, el mismo libro que usaba en termodinámica, y a 24 grados Celsius, porque esto está en Celsius, o Kelvin, que es 297, va a leer la presión de ese vapor, que sería 2.982 kilopascales. Si usted lee la presión de vapor al dry bulb temperature, entonces va a estar mal, porque el dry bulb temperature es mayor, así que la presión de vapor va a dar mal. Tiene que usar la temperatura del wet bulb, temperatura del wet bulb, temperatura del wet bulb, temperatura del wet bulb para leer esa presión parcial. Así que la reemplaza aquí, multiplica el peso molecular del agua es 18, el del aire es casi 29 o 28.84 y obtiene una humedad de, ¿verdad? 0.0, una humedad de Y1 prime de 0.019 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. ¿Cómo va a hallar ya tenemos el Y1 prime? Ya tenemos el Y1 prime, así que ya ahora yo puedo hallar la entalpía de esa corriente. ¿Cómo lo voy a hallar? Con la fórmula que explicamos en la teoría, ¿verdad? Que involucra términos para el aire, el calor sensible del agua y la vaporización del agua. Siempre estos datos los vamos a usar en todos los problemas que vamos a resolver. El C sub P del aire, el C sub P del vapor de agua. Ojo, no me puedo confundir. Hay dos C sub P. Está el C sub P del agua cuando está en vapor y el agua cuando está líquida, que lo vamos a usar más adelante. Pero ahora, como estamos calculando la corriente, la entalpía 1, que es la entalpía de la corriente que entra de aire que está húmedo, o sea, que tiene aire más vapor de agua, pues tengo que usar el C sub P del vapor de agua, no el C sub P del agua líquida, porque el C sub P del agua líquida lo voy a usar para el agua líquida que es esta. ¿Está bien? Ojo. Así que ahí tenemos entonces el C sub P del aire, el C sub P del vapor de agua, la temperatura T de esa corriente, ¿cuál es?
la temperatura de saturación adiabática, que es la temperatura de Dry-Ball. No puedo usar la temperatura de Dry-Ball. Si uso la temperatura de Dry-Ball, ese cálculo está errado. Así que, ¿cuál es la temperatura de referencia? Siempre va a ser 273. Y este valor es el calor latente de vaporización del agua, que es 2502.3 kilojoules por kilogramo. Reemplazo todos estos valores en la ecuación de entalpía 1 y obtengo entonces que la entalpía de esa corriente de aire húmeda es 72.52 kilojoules por kilogramo de aire seco. ¿Está bien? Esta curva siempre la va a usar. Yo le voy a enviar hoy mismo un file con gráficos que usted necesita para desarrollar en el examen. ¿Está bien? Les voy a enviar esos gráficos para que usted los desarrolle para el examen. Sin embargo, siempre va a ser lo mismo porque va a estar la entalpía, ¿verdad? En kilojoules por kilogramo de aire seco, la entalpía de esa corriente, pero por kilogramo de aire seco. Y en el eje de las X vamos a tener la temperatura del agua líquida. ¿Está bien? Así que esto va a ser entalpía de la corriente de aire en kilojoules por kilogramo de aire seco, y en el eje de la Y la temperatura del agua. O sea, estamos considerando para la entalpía el aire, las corrientes de aire o de gas, y para el eje de la Y las temperaturas del agua líquida. Entonces, estos datos de equilibrio obviamente van a ser provistos para el sistema agua-aire, que es la curva de equilibrio sobre la cual vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es dibujar todos los datos que tenemos, así tal cual como lo hacíamos en absorbedores. En absorbedores usted graficaba el punto pivote. ¿Cuál es el punto pivote? Pues ya usted tiene H1 y TL1. Así que H1 es 72.52 y TL1 es 302. Así que ahí va a ser su punto pivote. Aquí va a estar su punto pivote. ¿Qué otra cosa usted conoce? Usted conoce también que el segundo punto va a estar en algún lugar, porque usted sabe que la temperatura TL2 es 318, en algún lugar de esta línea 318. ¿Está bien? No salió bien porque no puedo dibujar bien, yo no dibujo bien 318, pero vamos a insertar una línea 318. Ahí está. Ay, no me salió bien. Vamos a borrarla. Nuevamente una línea 318. En algún lugar de 318 va a estar. Así que es lo mismo. Como yo quiero calcular el VS mínimo y esta es la pendiente, voy a la línea de operación. Y yo quiero calcular el VS mínimo. ¿Qué pasa si yo voy disminuyendo cada vez más VS? Pues la pendiente, que este término, va a ir aumentando. Va a ir aumentando, hasta llegar a un momento en que ya no puede aumentar más. ¿Y qué pasa? Toca la curva, así que usted simplemente va a coger desde el punto pivote y va a dibujar una línea tangente a la curva, la va a extender y entonces va a leer para la temperatura T2 sobre esa curva, va a leer, perdón, se borró, va a leer sobre esa curva, vamos de nuevo, sobre esa curva, usted va a leer cuál es su H2 máximo. ¿Está bien? Va a leer cuál es su H2 máximo, que en este caso es 210. 210. Y ese es su H2 máximo, porque usted se dio cuenta que H2, a medida que VS va disminuyendo, va aumentando hasta llegar a su máximo, que es cuando es tangencial, ¿verdad?, a la curva de equilibrio. Así que este es su H2 máximo. Pues lo reemplaza y ya tiene, pues usted ya tiene su H2 máximo, su H1 que lo halló
ahorita, 72.52, y las dos temperaturas que ya las tenía del statement del problema. La cantidad de L, ¿cuánto es? 15 kilogramos de agua por segundo. El C sub P, pero ahora no puedo usar el C sub P del agua, del vapor de agua. Ahora sí es el C sub P del agua líquida, que es 4.187 kilojoules por kilogramos de agua Kelvin. Así que la única, y esto si hace la operación, le va a dar este valor de aquí. Así que, nada, la única incógnita de aquí era VS mínimo y lo va a despejar de allí. Y eso le va a dar 7.31, lo multiplica por 1.5, porque el problema le está diciendo que 1.5 veces el mínimo, y obtiene el VS, que es los kilogramos de aire seco que entran a la torre, que es 10.96 kilogramos de dry air per second. Acuérdense, ese dry air que entra es prácticamente el mismo dry air que sale, sino que esta corriente va a ser mayor porque va a ganar vapor de agua que se evapora y se va con el aire. Pero los kilogramos de seco que entran, eso es constante. ¿Está bien? Así que ya tenemos el VS real, así que me devuelvo, uso la misma fórmula, pero ahora ya tengo el VS, que es 10.96, y ahora sí voy a hallar el H2 real. Lo despejo y me da un H2 real de 164, lo cual 164.2, lo cual me permite entonces saber dónde va el segundo punto. Ya sabía que eran 318 la temperatura, pero ahora sé que la entalpía es en 164.2. Así que uno los dos puntos y tengo mi línea de operación, que es donde voy a trabajar. ¿Está bien? Entonces ahora puedo utilizar una tablita como esta. ¿Está bien? A ver, es bien importante. Yo no puedo hacer los datos o sea, a la loca, por decirlo así. Tenemos que tener en cuenta los límites del problema. ¿Está bien? Y los límites del problema son 302 y 318 en temperaturas. En entalpía, 72.5 y 164.5. Así que los valores que yo voy a coger para hacer el área bajo la curva y luego para graficar la curva y luego determinar el área bajo la curva para hallar los n, el número de unidades de transferencia, que es esta integral, pues tiene que ser entre estos dos valores, no puede ser cualquier valor, tienen que ser los valores límites que me está dando el problema. ¿Está bien? Así que, ¿cómo voy a hacer? Si en el examen yo le digo, ok, tome 6 puntos equidistantes, pues ya tenemos 2, 1, 2, 3 y 4 para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos equidistantes. En cada punto yo voy a leer la temperatura, el H' y el H asterisco. Yo voy a dividir 1 entre la resta de H asterisco menos H'. ¿Está bien? Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Es bien fácil. Vamos a suponer el primer punto, que es este que ustedes tienen aquí. Ya no tengo que trazar pendientes. No, porque ahora es mayúsculo, es mayúscula, ¿verdad? El coeficiente global. Así que cuando es coeficiente global, yo simplemente cojo en 302, que es la primera temperatura, 302, leo a 302, leo su H', que obviamente ya lo sabía, porque de ahí para ir 72.5, y leo el H asterisco que está sobre, o sea, yendo verticalmente a esa temperatura, sobre la línea de equilibrio, leo el H', que es 92. Para el otro extremo, que es 318 a 318, subo, leo el H', que es 164.2, y sigo verticalmente hasta la línea de equilibrio y hallo y determino el H asterisco, que es el 216.
¿Está bien? Eso lo voy a hacer para cada punto que yo elija. Por ejemplo, si yo elijo este punto de aquí, pues sería 310. ¿Está bien? Leo el H' y el H asterisco leo aquí. ¿Está bien? En este caso, para el problema, elegí 302, 305, 310, 38, 310, 313, 315, 318. Pero mire que tomé los límites del problema. ¿Está bien? Una vez ya tengamos todos los valores, pues entonces divido 1 entre la resta de este menos este y obtengo estos valores que usted vea. Según la integral que tengo que graficar, esto 1 sobre h asterisco menos h', esto en el eje de la y h', que esta variable de aquí, en el eje de las x. Y entonces obtengo, aquí está la gráfica de Excel para que usted la imprima y haga usted la curva de ticket. Entonces dibujo esto en la y esto en las X y obtengo esta curva que usted ve aquí para explicarle la dividí en 1, 2, 3, 4 segmentos y ya usted sabe cómo calcular el área debajo de cada segmento. Por ejemplo, para el segmento 1, la base, ¿cuál es la base? 37 menos 72. Por el average de las alturas. ¿Cuál es la primera altura? Esta altura, que es 0.0518, y esta otra altura donde termina esa área pequeña A1, que es 0.0475, el promedio de estas dos. Y eso me da 1.24125. Y así sucesivamente lo voy a hacer para el área 2, el área 3 y el área 4. Sumo las áreas y eso me da un área total, que es la integral. Esta integral de aquí, los NTU de 3.45. Lo multiplico porque Z es HTU. ¿Cómo calculo HTU? Mírenlo aquí. HTU es bien fácil. El GS que es dado, 2 kilogramos metro por segundo, sobre el coeficiente global que también es dado, y eso me da 2.22 metros. Así que 3.45 por 2.22 metros me da una altura Z del lecho de 7.66. Aquí está, ¿verdad?, el cálculo nuevamente, y aquí van a ver ahora cómo se calcula el make-up. Prácticamente el make-up es lo que se evaporó, y lo que se evaporó yo lo voy a poder usar porque suponer que por aquí cae agua, por aquí entra el aire. El aire tenía una humedad Y1', obviamente va a salir con una humedad Y2' mayor. La diferencia de humedades fue lo que ganó porque se evaporó de agua. Así que prácticamente yo necesito la humedad de entrada, que ya la tengo, que es 0.019, y ahora tengo que calcular la humedad de salida Y2, que es 0.048. ¿Está bien? 0.048. Esa resta me va a dar en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Pues para que solo me quede kilogramos de agua por segundo, que es el make-up, cuánta agua tengo que recuperar, tengo que multiplicarlo por el VS prime, que calculé que fue 10.96, y ahora se cancela kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco y me queda kilogramos de aire por segundo. Pero voy a explicarles de dónde sale este Y2. Pues para ello necesito calcular, irme a la carta psicométrica. Esta carta psicométrica tiene la entalpía de aire saturado, que es esta curva que usted ve aquí. ¿Está bien? Usted ya la tiene. ¿Qué va a hacer? Usted va a ir al valor de entalpía H2, que es 166, 162 punto algo, ¿verdad? Vamos a buscar el exacto. Voy a regresarme. 164.2.
Mírenlo aquí, 164.2. Pues a ese valor de entalpía, usted va a ir a 164.2, va a tirar una línea vertical, perdón, horizontal, hasta la curva de aire saturado. ¿Está bien? Cuando llegue a la curva de aire saturado, entonces va a bajar paralelo a las líneas de saturación adiabática. Estamos hablando de un cooling tower que se da adiabáticamente. Entonces bajamos por esa línea y entonces leemos el valor de humedad allí, pero lo leemos así verticalmente. O sea, si esto está aquí, no voy a leer esto, voy a leer el valor aquí que, ¿verdad? que me está dando la gráfica. En este caso es punto 0.048. Y entonces ahí ya tenemos el make-up, el agua que hay que reponer porque es la cantidad que se está evaporando por segundo y si no la reponemos entonces se va a secar. Así que si hay preguntas, no olvide asistir a las sesiones de para aclarar dudas y aquí entonces tiene tareas, tiene que resolver todos esos problemas. Voy a darles 40 puntos. Ningún problema se puede parecer a otro. 40 puntos por realizar. Por lo menos este. Si usted quiere seguir practicando, pues vuelva a repetir ese mismo problema, pero cambiando esos datos que ve allí. Pero por lo menos este debe presentarlo y va a recibir 40 puntos, ¿verdad? Por someter esa tarea. Tareas sometidas después de la fecha y el deadline tendrán una nota de 0 y no va a haber excusas. ¿Está bien? Bueno, gracias por su atención y hasta pronto.